Dios le bendiga, le doy un saludo en el nombre del Señor Jesús. Espero que usted escuche este mensaje y si usted, pues por la gracia de el Señor es salva, pues comparta este mensaje con aquellos que necesiten escuchar este mensaje, amén, porque como todos sabemos, lo más importante de la predicación es la salvación de las almas, que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, que esa es la voluntad de Dios, amén. Entonces, en este pequeño mensaje quiero decirle que haga la paz con Dios por medio de Cristo Jesús, amén. Allí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, el versos 5 y 6 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, amén. Ahí cuando dice que por todos, no quiere decir que automáticamente todos son salvos. Se entregó por todos, pero solo serán salvos los que le crean, los que le obedezcan, los que le reciban como Señor y Salvador, los que pongan su fe en Cristo Jesús, amén, los que se acerquen a Dios por medio de Cristo Jesús. Jesús estaba totalmente calificado para ser mediador y está totalmente calificado para ser mediador entre Dios y los hombres, pues Él es el Cordero sin mancha ni pecado que fue ofrendado por los pecados, ya que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es lo que nos dice la palabra del Señor allá en la carta a los Hebreos, el capítulo 9, el verso 22. Nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Amén. Y lo que pasa es que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. El pecado es lo que nos hace tener enemistad contra Dios, y que quede claro, no es Dios quien se vuelve nuestro enemigo. Nosotros nos volvemos enemigos de Dios cuando pecamos, cuando le desobedecemos. Entonces nos volvemos enemigos de Dios y no había paz entre Dios y los hombres. Entonces se necesitaba de un mediador que quitase el pecado de en medio para que nosotros pudiésemos acercarnos nuevamente a Dios, para que nosotros pudiésemos tener una amistad, por así decirlo, con Dios, una relación, una comunicación con Dios. Era necesario que ese pecado que hacía separación entre Dios y los hombres fuese quitado. Y Cristo Jesús, con su sacrificio, quitó de por medio el pecado. Amén. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Dios prometió que haría paz con aquel que quiera hacer la paz con Él. Como diciendo: voy a perdonar a los hombres sus ofensas contra mí, sus pecados contra mí, perdonaré y no contenderé con ellos. Y allá en Isaías, el capítulo 57, el verso 15 en adelante, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad,
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Amén. El Señor, vemos que por medio del profeta Isaías prometió que Él anunciaría paz, que Él traería paz. Amén. Que no contendería con el hombre para siempre, porque pues el hombre es el que pierde. El hombre que contiende contra Dios está destinado a perder. Entonces vino, el Señor vino a anunciar la paz, a anunciar paz a los hombres. Y nuevamente digo, no es que Dios nos haya hecho algo malo, sino que nosotros pecamos contra Dios, nosotros nos rebelamos contra Dios, nosotros nos descarriamos, nosotros desobedecimos a Dios. Y así es como se formó esa enemistad, y así por el pecado. Ahí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, el verso 16 en adelante dice: Jesús vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable no es precisamente un año, sino es un periodo de tiempo. Amén. Y ahora estamos en el año agradable del Señor, porque podemos acercarnos a Él, podemos tener paz con Él, podemos tener comunión con Él, podemos hablar con Dios. Amén. Y en Efesios, también en la carta a los Efesios, el capítulo 2, el verso 11 en adelante, nos dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Los gentiles somos todos aquellos que no somos israelitas. Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, estabais sin Cristo, sin Salvador, estabais sin esperanza, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Para nosotros los gentiles no había esperanza de salvación y estábamos sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, lo que le llamamos la ley de Moisés, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos, a los israelitas. Porque por medio de Él los unos y los otros, ambos, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El Espíritu Santo que nos santifica, el Espíritu Santo que nos aparta para Dios, que nos aparta para salvación, que nos
aparta del mundo. Amén. Y hablando también de eso, el mismo Señor Jesús habló también de eso. Allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, el verso 14 al 18, nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cuando leímos en Isaías, el Señor dijo que yo os pastorearé. Y aquí el Señor Jesús dice: yo soy el pastor. Amén. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Sabemos que Dios vino a anunciar las buenas nuevas. El Señor vino a anunciar paz a todos. El medio fue proveído. Amén. Dios proveyó ese medio y el sacrificio ya se efectuó. O sea, ya todo lo que se tenía que hacer para nosotros estar en paz con Dios, para nosotros tener esa relación con Dios, para acercarnos a Dios, ya todo está hecho. Lo único que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra fe en Cristo Jesús, oírle, creerle, obedecerle. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Amén. Eso es lo único que tenemos que hacer. Recibirle como Salvador, como Señor, creer en esa obra que Él hizo, confiar que su muerte y resurrección son suficientes, confiar de que Él es el mediador, que a través de Jesucristo podemos acercarnos al Padre. Amén. Y el mismo Señor Jesús lo dijo, allí en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 14, amén, hablando al Señor de que se iba a ir, Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al Padre sino a través de Cristo Jesús. Si quisiésemos acercarnos a Dios sin Cristo Jesús, tendríamos que quitar el sacrificio, tendríamos que quitar a Jesús, tendríamos que quitar esa obra que Cristo Jesús hizo en la cruz. Pero Dios estableció que Jesucristo fuese el medio para nosotros acercarnos a Dios. Amén. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Leíamos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. El Padre moraba en el Hijo y el Hijo en el Padre. Eran uno solo. Si la gente quería hablar con el Padre, tenía que hablar con Jesús. Si quería acercarse a Dios, tenía que acercarse a Jesús. Si quería reconciliarse con Dios, tenía que hacerlo por medio de Jesús. Amén. Y ahora eso no ha cambiado porque Jesús es Dios.
Si queremos reconciliarnos con Dios, tenemos que hacerlo por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de nosotros reconocer nuestros pecados, de reconocer que necesitamos un Salvador y acercarnos humillados ante Jesucristo. Amén. Y aquí hay una mala noticia. En Isaías 57, donde estábamos leyendo, porque no terminé de decir lo que la Escritura dice, pero sigue el Señor diciendo, Isaías 57, el verso 20 y 21, pero los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Amén. No hay paz para los impíos. No quiere decir que los impíos no tienen paz interior, sino que entre ellos y Dios no hay paz. Aún hay enemistad, aún hay ira. ¿Y por qué digo ira? Vea, porque en Juan, el capítulo 3 y el verso 31 al 36 nos dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Prácticamente aquel que rechaza la obra de Jesucristo, aquel que rechaza a Jesucristo, aquel que no cree, aquel que no le recibe, aquel que no le obedece, pues la ira de Dios está sobre él. Porque la palabra del Señor dice que Jesús es autor de eterna salvación a los que le obedecen. Amén. Porque eso de creer implica obedecer también. Amén. Vea, en Romanos, el capítulo 1 y el verso 18 en adelante, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y aquello de que Dios los entregó a sus inmundicia, simplemente Dios les dejó andar en el camino en el que ellos querían andar, les dejó hacer las cosas que querían hacer. Como diciendo, si eso es lo que quieres, pues adelante. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Amén. Al menos que los hombres se arrepientan y regresen al Creador, regresen a Dios, regresen al que los creó. Amén. Y también
El Salmo 7 también nos dice algo similar. Salmo 7, verso 11 en adelante nos dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Pero ve que dice, si no se arrepiente, le sucederán todas esas cosas, perderá su vida, será destruido. Pero si se arrepiente, tendrá salvación. Si se arrepiente, será reconciliado con Dios. Si se arrepiente, por eso el mensaje en esta tarde, en este video, es que aproveche ahora que hay oportunidad de reconciliarse con Dios. Por eso aún se anuncian las palabras de paz, aún se anuncia el Evangelio, aún se anuncia a Jesús, que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, que podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, que hay salvación en Jesucristo, que hay salvación todavía Dios está salvando, todavía Dios está reconciliando consigo mismo a las personas. Aún hay oportunidad de acercarnos a Dios. Amén. Allí en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 19 y 20 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, y por eso predicamos la palabra de reconciliación, porque Dios nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo Jesús, reconciliaos con Dios. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, estamos diciendo reconcíliese con Dios, escape de la ira, sea salvo de la ira, sea salvo de la muerte, sea salvo del juicio. Reconcíliese con Dios, tenga amistad con Dios, que a usted le va a ser beneficioso. A usted le va a ser bien que usted tenga amistad con Dios. Amén. Allí en misma 2 Corintios, el capítulo 4, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado y a este resucitado. Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, en el cual hay salvación. Jesucristo, en el cual hay paz. Jesucristo, quien murió y resucitó. Jesucristo, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Y es que no hay otra manera y no hay otro en quien nosotros podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Y por eso les predicamos a Cristo Jesús. Y les decimos, reconcíliese con Dios. Aún hay tiempo, aún hay oportunidad, aún se está predicando la palabra, aún se está anunciando el mensaje de paz que el Señor nos encargó que prediquésemos. Amén.